has conseguido tu flamante Quest 2 y ya mientras estabas configurándolo todo estabas flipando. Una vez has pasado por la parte más tediosa, llegas al menú principal y dices, bueno, ¿qué? ¿Ahora qué hago? Pues bien, para eso estoy yo aquí. Te voy a hablar de unos cuantos juegos que son ideales para los nuevos usuarios, pero antes quiero explicarte algo que es importante saber. Jugar las primeras veces en realidad virtual puede causar mareo, pero debes saber que lo que causa ese mareo son los videojuegos donde te mueves como personaje, pero físicamente tú estás estático. Mi recomendación es empezar poco a poco. Por eso, los juegos que te comento se basan todos en el movimiento físico real para que tengas una adaptación mucho más suave y no te marees. Además que son unos juegazos, hombre. El primero, vamos con un plato fuerte para empezar. Este es un juego que cuando yo me compré el visor nunca pensé que me fuese a gustar tanto. No soy muy de juegos musicales, no canto ni en los cumpleaños, pero cuando me puse el visor y lo probé, flipé. Sí, hablo del Beat Saber, posiblemente el juego más famoso de la realidad virtual, y no por nada. Este juego es ideal para todos los jugadores. Al no tener que desplazarte, vas a poder jugar moviendo el culito y sin marearte. Su concepto es simple, tienes dos espadas láser de colores y te vienen unos cubos al ritmo de unos buenos temazos que debes ir rompiendo la dirección que marcan las flechas de los cubos. Este juego hará que se te pasen las horas volando, es muy adictivo y te incita a superarte una y otra vez. Por si fuera poco, tiene multijugador y también te muestra puntuaciones del resto del mundo y por supuesto las de tus amigos. Más de una vez te pondrás el visor porque te ha notificado el teléfono que tu amigo ha superado tu canción favorita. Cuando vayas a jugar te recomiendo que quites todas las cosas que tengas de por medio por si acaso. Seguimos moviendo el culo al ritmo de la música, pero esta vez sintiéndonos John Wick. Pistol Whip es otro título que debes jugar en tu Quest 2. Este juego tiene un poco más de movimiento, siendo el escenario el que se mueve mientras tú continúas en el mismo sitio. Este juego nos ofrece una campaña, modo arcade y además estilos de pistolas diferentes y configuración, porque incluso puedes ir con una pistola en cada mano flipándote todo. Aquí tendrás que ir esquivando las balas de los enemigos al mismo tiempo que los vas derribando con tu arma al ritmo de un buen cumbión. Calienta antes de jugar porque el juego te hará trabajar esas rodillitas oxidadas. Y no te preocupes por tu puntería, que eso ya lo tienes pensado, con diferentes tipos de ayuda para que te centres solamente en disfrutar. Aunque también, si eres un jugador que le gustan los retos, puedes activar todo eso y poner a prueba tu capacidad psicomotriz ojo-mano. El Pistol Whip también funciona por sistema de puntos, así que ten cuidado de ponerte a jugar cuando tienes algo que hacer. Y ya que estamos calientes de bailar, vamos a hacer un poco más de deporte con Eleven Table Tennis, el juego de ping pong por excelencia. Si eres amante de este deporte, te va a encantar y a sorprender a partes iguales. Aunque si eres un jugador más casual, también te va a gustar. Un videojuego que es perfectamente un simulador, la sensación de jugar a ping pong es real. Coge todos los efectos, el ángulo, los rebotes, es que es genial. Es un juego con una interfaz simple donde nada más entrar ya puedes jugar con la inteligencia artificial, aunque el punto fuerte está en las partidas contra otras personas. También puedes configurar la sala en la que juegas, el color de la mesa e incluso el ángulo de agarre de la pala, por si quieres adaptarlo mejor a tu agarre. Además, si te gustan los desafíos, tiene partidas puntuadas para que vayas escalando en el ranking venciendo los mejores jugadores de todo el mundo. Eso sí, para este juego sí necesitarás más espacio y ten cuidado con apoyarte en la mesa. Cambiamos de tercio y nos vamos a la buena época de los arcades como Time Crisis, con la evolución de ese género en la realidad virtual. Dead Second es un juego al más puro estilo recreativo, donde nuestros movimientos serán físicos y en espacios reducidos. Movimientos como esconderte o asomar para batir a los enemigos con tus armas. Una campaña sobre raíles donde podemos ir cambiando de posición apuntando con el mando y dándole a un botón. Siendo sincero, es un género que le sienta muy bien a la realidad virtual. Además, con su movimiento reducido lo hace ideal para iniciarte con un visor. En dificultades altas se vuelve un juego muy exigente, penalizando cualquier disparo que no acierte. Visualmente tiene un estilo cartoon con mucha personalidad y es muy gratificante abatir a los diferentes enemigos que nos van apareciendo. Un juego que si te apetece pegar unos tiros pero aún no estás preparado para una movilidad total, te lo recomiendo enormemente. Eso sí, este es solo para un jugador. El siguiente juego se lanzó primero en formato tradicional y más adelante lo adaptaron a la realidad virtual. Esta versión es mucho mejor que la primera que lanzaron y su idea es muy original. Te enfrentarás a diferentes situaciones con unos enemigos que parecen de cristal. El tiempo avanza según tu movimiento, es decir, si te quedas totalmente quieto, nada se mueve. Si te vas moviendo, todo continúa su curso natural.
Lo mejor es que tiene en cuenta la velocidad de tu movimiento. Cuanto más rápido vayas, más rápido irá todo. Tendrás que calcular muy bien cada paso que des y manejar las distancias de forma precisa, porque de un solo golpe estarás muerto y tendrás que repetir el nivel. Es una pasada observar todo y plantear tu estrategia a seguir, además de que es necesario hacerlo. Visualmente tiene un diseño muy peculiar que en realidad virtual se aprecia mucho más, con una paleta de colores que son tres, el blanco, rojo y el negro, siendo muy claro lo que pretende ser. Si tienes dudas, que sepas que este juego dispone de una demo en el visor de Quest 2 por si quieres probarlo antes de comprarlo. Y siguiendo la tendencia de un aumento de la intensidad, te propongo un videojuego con una campaña tradicional, Phantom Cover Ops, un videojuego de infiltración y acción basado en los tiempos modernos con armamento moderno. Tu misión es infiltrarse en una base enemiga para evitar una guerra mundial. Todo esto en tan solo una noche. Tendrás diferente armamento y debes de tener mucho cuidado con tus decisiones, ya que debes permanecer oculto. Lo particular de este juego y el por qué está en esta lista es porque todo el juego se desarrolla a bordo de un kayak militar, en el cual para avanzar debes de hacer los movimientos como si tuvieses unos remos. Es un juego que se recomienda jugar sentado, porque además es más realista, y por su ritmo es ideal para empezar, además de ver las posibilidades que nos trae esta tecnología con ideas tan originales como esta. Y hasta aquí los juegazos ideales para empezar en tu Quest 2. Mención especial a juegos como Moss 2, que puedes vivir un bonito cuento desde la perspectiva de acompañante, o el Blastón, ideal si quieres algo con poco espacio y muy disfrutable para picarte con un amigo. Evidentemente estos no son los únicos juegos que hay, y por eso me gustaría que me dejases en los comentarios con cuáles empezaste tú o con cuáles crees que deben empezar los jugadores nuevos. Recordad también que tenéis un Discord en la descripción donde se está formando una bonita comunidad de realidad virtual que puedes encontrar gente para jugar o simplemente compartir nuestra pasión. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete para estar al tanto de todo el mundo videojueguil de la realidad virtual y comparte para que me eches una mano. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en más vídeos y en directo.